continuación tenemos el doctor Sergio Morera. Él es PhD en recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente es investigador científico en el IGP, donde se desempeña como experto en hidrología y transporte de sedimentos fluviales. Además, es investigador principal del proyecto Influencia de los páramos en la erosión y conservación de los suelos andinos e identificación de su rol en la regulación de recurso hídrico en grandes ciudades altoandinas. Y el día de hoy nos dará la presentación, caracterización de la influencia del niño, la niña, en la producción de sedimentos. Por favor, lo acogemos con un fuerte aplauso. Buen día, gracias por su presencia. Bueno, mis dos colegas, uno habló un poco de la interacción océano-atmósfera, mi segundo colega ya más sobre las precipitaciones, y yo me voy a concentrar sobre la producción de sedimentos, un poco la dinámica entre el suelo y el agua. Entonces, no voy a hablar mucho sobre la niña, porque está un poco confuso, como ustedes han podido notar durante las dos presentaciones, pero sí me voy a concentrar sobre el niño, ¿ok? Los dos eventos del niño extremos del 82-83 y 97-98. Entonces, para los que no están muy relacionados con el término de producción de sedimentos, porque es bastante ingenieril, voy a... ¿Con cuál? De abajo, sí, de abajo, pero en esta dirección. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar sobre los problemas comunes que se presentan en el transporte de sedimentos. Entonces, el transporte de sedimentos podemos decir que se origina en la erosión y degradación de los suelos, en la ladera, en la parte alta de la cuenca. Y si analizamos la cuenca media o la cuenca baja, vamos a traer pues, grandes depósitos de sedimentos en represas o en el mismo cauce del río, colmatación de los ríos. Y finalmente, cerca de la desembocadura, tenemos la degradación de la infraestructura hidráulica. Hablando un poco sobre el estado del arte, sobre el transporte de sedimentos a lo largo de la cadena de montañas de los Andes, los puntos en rojo representan las tasas de erosión o la producción de sedimentos que ocurre a lo largo de esta cadena de montañas, la más larga del mundo. Entonces los círculos, si se dan cuenta, están en el pie de monte. El tamaño del círculo indica la cantidad de sedimentos que sale en el histórico para cada una de las estaciones a lo largo de la cadena de montañas. Podemos ver que las tasas de erosión más largas o más grandes se presentan en los Andes bolivianos, para el lado atlántico, pero también en el río Santa observamos una de las tasas más altas en el Perú. Esto fue parte de mi tema de investigación de maestría hace 7 años atrás, y pues a raíz de ello se generaron preguntas: ¿qué sucede a lo largo de la costa del Perú? ¿Qué sucede en el centro del Perú, en el sur del Perú? ¿Estas tasas son así de grandes o mayores a lo largo de esta área de estudio? Bueno, entonces los objetivos para esta presentación: voy a hablar un poco sobre las fuentes, la magnitud, vamos a caracterizar la movilización de los sedimentos en una cuenca, cómo se desplazan estos sedimentos en la cuenca, identificar los factores que van a modificar o controlar los sedimentos a lo largo de los Andes, y también vamos a caracterizar la producción de sedimentos durante los dos niños extremos del 82-83 y 97-98. ¿Con qué datos trabajamos en el transporte de sedimentos? El área de estudio, como les mostraba, fueron 20 cuencas a lo largo del Pacífico, cuencas que varían entre 15 hasta el Huascarán, hasta casi 7.000 metros sobre el nivel del mar. En área hablamos de 600 a 17.000 kilómetros cuadrados, registros que van al paso de un año hasta registros históricos de 70 años. Trabajamos con cotas o niveles del río, aforos continuos, monitoreo del material en suspensión en el río y también algunas lecturas de turbidez con sensores instalados en los ríos. Nuestros colaboradores pues, fueron el proyecto especial Puyangotumbes, Chirapiura, Jequetepequesaña, Chavimochic, Tacna, y la parte científica lo realizamos con los investigadores del IRD francés. Ok, entonces hablar de transporte de sedimentos es hablar de una combinación o de dos áreas, de la hidrología y del sedimento fluvial en sí. Hablar de hidrología es hacer aforos en el río, medir los caudales, y del transporte de sedimentos es extraer muestras del río, ya sea de un puente, de una oroya o carroguaro, para después proceder con su análisis.
Eso se sistematizó en una base de datos, se probaron diferentes cálculos para determinar o para estimar el transporte de sedimentos en cada una de las cuencas en estudio. Ok, estas son las series históricas en la estación Puyango-Tumbes, también en Zarumilla. En rojo entonces son los periodos de caudales, y esta parte, los últimos 6-7 años, tenemos datos de material en suspensión en el río. Aquí les muestro una de las series, analizamos 20 series en total como estas. Esta serie tiene un comportamiento peculiar, el color de cada uno de los puntos es el año en el que fue tomado, y el número representa el mes del año, es decir, enero, febrero, marzo, abril. Si ustedes pueden observar, hay una especie de un ciclo, una especie de un reloj, ¿no? Y tiene un comportamiento horario, entonces lo llamamos histéresis horaria. La relación es entre los caudales y el material en suspensión. Que podemos observar aquí es que durante las primeras precipitaciones hay mucho material para transportar en los ríos. Sin embargo, el tercer mes, donde las precipitaciones se vuelven muy intensas y tenemos mucho caudal en el río, pues la concentración de sedimentos empieza a decaer. Esto es para el norte del Perú. Pero ¿qué sucede para una estación como el río Condorcerro? Hablemos del río Santa. Pues es una cuenca de montaña con mucha pendiente, donde las relaciones no presentan ese tipo de histéresis, sino es unívoca, es decir, mayor caudal y mayor concentración de sedimentos. Es decir, tenemos mayor intensidad de lluvias, mayor caudal, y la cuenca va a tener una disposición infinita, digamos así, de sedimentos a ser transportado. Ok, entonces después de un poco el análisis de las series, se empezó a la estimación, se realizó la estimación, uno de la escorrentía a lo largo del área en estudio, y también se cuantificó las tasas o el material en suspensión en los ríos en estudio. Podemos observar, si hacemos un zoom en el norte del Perú, pues observamos una fuerte gradiente cerca al Ecuador en cuanto a las precipitaciones. Sin embargo, para la producción de sedimentos no observamos esa relación tan clara, es decir, donde hay mayor precipitación hay mayor erosión. Hay que tener en cuenta que la parte oscura es donde ocurre mayor erosión, tasas de erosión o láminas de erosión muy fuertes en la cuenca, y en amarillo son las mínimas, ¿no? Cercanas a la costa, o a veces en cuencas con una litología muy específica, muy dura en este caso. Bueno, si analizamos la capacidad de transporte, pueden observar las 20 series o las 20 estaciones en estudio, donde el color en rojo representa el mes morado representa el mes de enero, y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. ¿Okay? Analizamos estas series y hemos observado que presentan un comportamiento de transporte de sedimentos. En cuencas como el río Ocoña, por ejemplo, en el sur en Arequipa, o en cuencas como en Chira, en Piura, pues observamos dos tipos de cuencas. Aquí nos vamos a estudiar entonces la curva isométrica. La curva isométrica basada en el área de la cuenca y la distribución de las altitudes para la cuenca. En este caso, hablamos de una cuenca muy accidentada. Si observamos los colores, en rojos son las partes más bajas en la cuenca y en azul las más altas. Hablamos de un rango de 15 metros hasta 6.900 metros sobre el nivel del mar aquí en la cabecera de la cuenca. Si ustedes pueden observar, a simple vista vemos que en el norte del Perú las cuencas tienen un área plana mucho más grande que para el sur del Perú. Eso nos da dos tipos de comportamiento de sedimentos. Los sedimentos, para este tipo de cuencas, hay precipitación y salen muy rápido, la respuesta es inmediata del transporte de sedimentos. Sin embargo, para este tipo de cuencas, durante la época de estiaje y durante años normales, el sedimento va a ir acumulándose en la parte baja del río para, en un año El Niño como el 82-83, 97-98, transportar a transportar grandes tasas de erosión. En este caso son las más grandes del Perú, ¿no? Como después voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, me adelanté un poco aquí al decir, aquí hemos visto un poco cómo es el proceso de transporte en dos cuencas distintas, y ahora les voy a mostrar entonces las cuencas, la distribución de las cuencas. Ok, aquí es. Entonces se analizaron las 20 cuencas en estudio. Para el norte del Perú, las líneas en azul básicamente, y luego en el centro del sur a verde, naranja, etcétera, hasta llegar a la línea roja.
pueden observar que la curva isométrica en el norte del Perú, hablamos de cuencas en estado viejo, dicen, porque son cuencas donde la erosión es mínima durante años normales. Cuencas en equilibrio no presentan en toda la región del Pacífico para el Perú, pero sí observamos muchas cuencas en estado joven, que es a partir de la cuenca de Río Santa hacia adelante. Cuencas que representan o muestran otro tipo de comportamiento en cuanto al transporte de sedimentos. Ok, entonces frente a eso la pregunta fue, durante un evento, el niño que hizo eventos extremos donde los caudales son los más grandes históricamente para el norte del Perú, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el norte del Perú y qué sucedió para el sur del Perú? Aquí muestro las estaciones, las superiores están en el norte del Perú y hasta llegar al sur del Perú, cerca a Chile, en Zambalay. Entonces, ¿qué podemos observar? Es que para las estaciones del norte del Perú, primero hablo, ¿qué gráfico es este? Este gráfico es una distribución de probabilidades, donde en el eje de las X tenemos el caudal promedio, o normalizado, podemos llamarlo así, y en el eje de las Y podemos observar la frecuencia en cuales aparecen. Es decir, caudales promedios históricos son muy frecuentes. Mientras más altos están, tenemos una mayor frecuencia. Caudales bajos también tienen una alta frecuencia de aparición, pero caudales extremos, es decir, 20 veces mayores al promedio histórico, son poco frecuentes. ¿Okay? Si hacemos ese tipo de análisis, podemos observar una ruptura a partir de un caudal 6, es decir, cuando el caudal viene a ser 6 veces mayor en el río, pues empiezan a haber dos tipos de regiones, el norte del Perú, hasta la cuenca Yunnan, Jequetepeque, y a partir de Jequetepeque hacia el sur del Perú, pues observamos cuencas con eventos extremos, sí, pero no son tan grandes como en el norte del Perú. Esto es para los caudales. El mismo análisis se hizo para el transporte de sedimentos y podemos observar la misma distribución en mayor intensidad o magnitud para el norte del Perú. Ok, entonces frente a este tipo de preguntas vemos que los caudales son muy grandes, muy intensos, y la pregunta aquí es, ¿qué evento va a producir mayor producción o transporte de sedimentos en nuestras cuencas? ¿Es acaso durante los niños o eventos extremos, o son este tipo de eventos que son altamente frecuentes, normales, los que van a traer mayor cantidad de sedimentos? Sabemos que el Perú es un país lleno de eventos extremos, de climas extremos, lleno o amenazado, o muy común, o es fácil encontrar zonas de riesgos en el Perú, como volcanes, sismos altamente frecuentes, y también eventos extremos como el Niño. Por ello, entonces, analizamos un mapa de la intensidad de sismos a lo largo del Perú. Mientras más rojo, quiere decir que es un área con mucha intensidad y magnitud de sismos, presencia de sismos, que podemos observar que es a partir de Lima hacia el sur del Perú. Para el norte no presentamos una fuerte intensidad. Para el río Santa hay una pequeña intensidad, sin embargo, para el centro y norte del Perú esta magnitud es muy fuerte. Sin embargo, para el centro y sur del Perú. Sin embargo, si analizamos las tasas de erosión, de nuevo aquí los mapas en marrón, las tasas más fuertes de erosión, y en amarillo las más débiles, podemos observar que para el centro y sur del Perú, a lo largo de esta vertiente se presentan las tasas de erosión las más débiles. ¿Okay? Quiere decir que los eventos sísmicos son importantes, sí, pero para el transporte de sedimentos no lo son. Hay otro tipo de eventos, como los eventos del Niño, quienes van a controlar este tipo de dinámica en el transporte de sedimentos para la cuenca. Ok, entonces aquí analizamos los dos niños, el 82, 83, 97 y 98. Las barras en negro quiere decir el promedio histórico, okay, es pequeño, para todo el mundo es histórico. En azul, el niño del 82, 83, las barras en azul, y las barras en rojo, el niño del el niño del 97, 98. Podemos observar, como decía un colega, sí, los dos niños tienen un impacto diferente. Si analizamos las líneas en azul, el niño 82-83 se concentró en el norte del Perú, para el sur del Perú el impacto fue mínimo, para Tacna no llegó. Pero si hablamos del niño 97-98, pues si bien es cierto fue fuerte en el norte del Perú, pero también la distribución de las tasas de erosión fueron grandes, llegando incluso a 10 veces mayor para la cuenca Río Santa y 5 veces mayor en el centro y sur del Perú.
¿Cuál fue el detonante o la causa? Entonces analizamos datos del TRIN. Aquí en este mapa podemos observar los datos del TRIN desde el 99 hasta el 2012 para el periodo de enero a marzo. Okay, este mapa es para el mismo periodo de enero a marzo, pero solamente para el niño 98, 97-98 en este caso. La intensidad, entonces, en rojo las áreas con menor precipitación, y en azul las zonas con mayor intensidad de precipitación. Entonces podemos observar que en azul, bueno, igual el norte fue el más impactado, pero a lo largo del Perú, a lo largo del centro y sur del Perú, también se incrementaron las precipitaciones, incluso llegando en la parte alta de 2 a 3 veces. Aquí podemos observar también la inversión de las precipitaciones. Para el norte del Perú, las precipitaciones se incrementaron en la zona costa del Perú, para la zona centro fueron indiferentes, y para la cabecera de Cuenca incluso hubo déficit de precipitaciones durante el evento El Niño. Pero para el centro y sur del Perú, las precipitaciones mantenieron su gradiente, es decir, en la cabecera de montaña va a haber más precipitación. Sin embargo, en el centro y en la parte costera se observó menos cantidad de precipitaciones. Ese tipo de comportamiento de precipitaciones entonces logró producir esta cantidad de erosiones, de tasas de erosión. Si analizamos el histórico, entonces en el norte del Perú la línea en negro, el centro del Perú la balsa aquí en el Cañón del Pato, en azul, y en rojo una estación ubicada en el sur del Perú cerca a Chile. Creo que no se distinguen bien las líneas punteadas y las continuas, pero esta línea es la línea punteada y representa los caudales. Este fuerte salto representa las tasas de erosión, y podemos observar que sucedió durante el Niño 97-98. Para la estación La Balsa los caudales se quintuplicaron. Si hablamos del promedio histórico, pues se transportó cerca del 30% del sedimento durante el Niño del 97-98. Sin embargo, durante el Niño 82-83 las tasas de erosión no fueron gran cosa. Otros años incluso fueron más importantes que el Niño 82-83. Perdón. Igual, analizamos el norte del Perú, la estación El Tigre en Tumbes, Balsa en el Condorcerro, en el Río Santa, y la estación Zambalay en el sur del Perú, cerca a Chile. Para el Niño 82-83 el impacto es claro, igual que en 97-98 en el norte del Perú. Sin embargo, para el Río Santa, pues incluso durante el 82-83 esos caudales fueron menores a otros años donde no vemos presencia de eventos El Niño. No obstante, en el 82-83 fueron de gran magnitud, igual que en el sur del Perú. Este tipo de comportamiento entonces trajo como consecuencia las tasas de erosión más altas para el Perú. Y entonces hablamos de tasas de erosión que pueden llegar a 18.000 kilómetros cuadrados al año. Hay que entender que las tasas más fuertes se presentan en el continente asiático y llegan alrededor, las más intensas, llegan alrededor de 12 a 15.000 toneladas por kilómetro cuadrado. Es decir, que durante estos eventos del Niño, el norte del Perú presenta las tasas de erosión más críticas a lo largo de los Andes. Bueno, esta diapositiva ya presentó mi colega Kobe sobre la relación del niño del Pacífico Central, la niña y el niño del Pacífico Central. Perdón. Entonces, ahora estamos empezando a analizar los caudales en la cuenca del Río Santa, justo para poder calibrar la magnitud de estos caudales. Hemos traído algunos equipos, mañana vamos a empezar con el monitoreo. Vamos a calibrar las estaciones, la estación Condorcerro, Santa, Tablachaca, y tal vez vamos mañana a La Retreta para poder mejorar en la estimación de estas estaciones, en la curva que genera los gastos, los caudales, y a partir de ello iniciar los análisis de los caudales sólidos y líquidos en la cuenca del Río Santa. Eso es todo. Gracias por escuchar.
Muchas gracias, doctor Morera. Yo ahora pediría la participación del público. Si tienen preguntas, por favor, como siempre, levantan la mano y esperan que llego con el micrófono. Bien, primeramente, gracias y muy interesante su apreciación, su exposición. Quisiera preguntarle, ya como no como científicos, sino como tecnólogos, ¿qué es lo que usted nos propone para menguar, aminorar este problema de contenido de contenido de sólidos en el agua, que nosotros lo asociamos más como que es producto de la erosión, es producto de la degradación de los suelos, es producto de que el impacto sobre el principal elemento del agro, que es el suelo, se está deteriorando. En fin, este conjunto de exposiciones que hemos tenido esta tarde también nos lleva a pensar que hay muchas tareas que tenemos que realizar en la cuenca alta, y una de ellas es la retribución por los servicios ecosistémicos. Así como dada la presencia del señor alcalde de Huaraz y en vista de la actitud proactiva que tuvo para el fenómeno del Niño el año pasado, lo invitamos pues a liderar algunas acciones que vayan a mejorar, a menguar, a corregir algunos problemas en la cuenca alta, algunos problemas de carácter ambiental, ¿no? y que nos apoye, por ejemplo, con las actividades de reforestación, de manejo y conservación de los recursos hídricos. En fin, a la larga también como sector agrario lo que nos interesa a mediano o quizás a corto plazo, de acuerdo a las exposiciones que hemos estado viendo, es la sostenibilidad, ¿no? de los medios de vida y de las actividades agrarias en la cuenca, y principalmente en lo que son los proyectos Chinecas y Chavimochi, que tienen impacto nacional. Bueno, Chinecas que todavía está un poquito lento. Gracias. Bueno, si entendí bien, puedo captar dos preguntas. Uno es sobre qué prácticas podemos tomar para controlar la erosión de los suelos, y tal vez les puedo decir que este trabajo aún no ha concluido. Estamos analizando cómo es la movilización de los sedimentos a lo largo de la cuenca, para después empezar a trabajar con modelos y detectar las áreas que producen mucha erosión. ¿Okay? Pero primero estamos analizando cómo avanza el sedimento, la erosión, el grano de arena que se desprende aquí en la cuenca alta, cómo empieza a avanzar, a erosionarse, a depositarse, y cómo va a llegar finalmente al océano. Entonces intentamos entender este proceso para después modelar, ¿no? en el tiempo. Bueno, en cuanto a las prácticas de conservación, pues sí, observamos que las fuertes tasas de erosión para la cuenca Río Santa se deben a una litología especial, que es la litología o la formación Chimú en Tabla Chaca. Entonces las fuertes tasas de erosión vienen de esta subcuenca, que es, bueno, para Chavimochi y para Chinecas es el principal problema, puesto que en la parte media y alta de Río Santa no tenemos tanta producción de sedimentos como esta pequeña cuenca de Río Santa. Entonces aquí sugerimos tal vez un trabajo conjunto entre ustedes y las actividades que se desarrollan alrededor de esta formación Chavimochi, Chimú, que es básicamente la minería artesanal y una pequeña minería, ¿no? Que trabajan, digamos, una especie de topos que van erosionando la cuenca debido a las prácticas que realizan cerca en esta litología, puesto que esta litología nos proporciona mucho carbón. Entonces, después de una precipitación, las tasas de erosión son muy fuertes, van a ir depositándose a lo largo del cauce, y con las primeras precipitaciones vamos a tener grandes tasas de transporte de sedimentos, los cuales colapsan y afectan la infraestructura de ambos proyectos, tanto Chavimochi como Chinecas. Sí. Hay un tema serio a nivel de Tablachaca, Pariasca, que es la que aporta fundamentalmente los sedimentos. Es un terreno muy movedizo. Temporada de lluvia, hay avalanchas, o sea, no solo es transporte de sedimentos. Además, hay compañías mineras, lo que tú estás diciendo, que en las cabeceras, cuando viene la temporada de lluvia, con camiones descargan
todo el relave, entonces se incrementa el sedimento. Nosotros hicimos una evaluación del río Santa y en Tablachaca es donde se disparan los sedimentos hasta en 1000 veces en algunos momentos. Entonces, es tema de erosión por lluvias, es tema de aporte de la actividad industrial, comercial y el tema de inestabilidad del terreno en la zona de Tablachaca. Son temas bastante delicados que habría que ver, porque incluso los programas de reforestación o forestación que se han hecho simplemente se han movido cientos o decenas de metros. Es un tema bastante delicado. Ok. Es cierto lo que usted dice, entonces, pero es necesario iniciar los trabajos, puesto que estas grandes tasas de erosión colapsan el puerto de Salaberry, y para dragar este puerto el Perú invierte millones de dólares anualmente, de tal manera que los barcos pueden ingresar a este puerto. Entonces no es solamente cuestión de la parte del continente, sino también la actividad en el océano está comprometida. Y pienso que si ustedes se asocian, empiezan a entablar relaciones, puesto que ya se han reconocido los lugares o los focos de alta producción de sedimentos, hay que iniciar los trabajos, ¿no?, en este tipo de cuenca. En este caso, la cuenca río Tablachaca, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Buenas tardes. Este tema es un tema que concierne a una serie de instituciones. Primero, me imagino que en la parte legal, por ejemplo, el canon hídrico y la intangibilidad de hacer intervenir las cabeceras de cuenta y los bofedales. Pero también tiene que ver mucho con las diversas instituciones, agricultura, el ALA, el ANA, la universidad, pero también con las compañías de electricidad, generadores de electricidad, que deberían de estar incluidos en este tema. Poca ha sido la efectividad tanto de la Municipalidad Provincial de Huaraz, que tenía solo 2 proyectos, y la región Ancash en cuanto a los proyectos para prevención del fenómeno del Niño. ¿Qué estarán esperando? ¿Que comiencen las lluvias para recién hacer? Ellos lo que esperan es que se declare en emergencia, cosa de laxar todos los procedimientos y hacer la inversión que ellos creen necesaria. Pero también el Instituto Geofísico, si no tiene el monitoreo total de toda la cuenca, es poco o nada certero sus datos, de tal manera que aquí hay que hacer todo un estudio y una inversión en cuanto al represamiento, porque ¿de qué vale hacer proyectos de irrigación si todavía no se han cautelado el recurso hídrico? Y también hacer una sistematización de los datos, porque ustedes lo tienen y en el extranjero lo tienen, pero acá en nuestra universidad poco o nada ayuda a los agricultores conjuntamente con el Ministerio del Sector, de tal manera que vean qué producto es el adecuado para sus tierras y para la época y la ubicación geográfica de sus respectivos cultivos. Muchas gracias. Ok, por parte del IGP, tal vez este foro es una manera de expresar nuestro interés en la cuenca. Nos interesa estudiar la cuenca a nivel científico, entender los procesos y, como usted dice, incrementar la red de monitoreo en el río Santa, en la parte de Tablachaca, sería genial. Tenemos equipos muy sofisticados que podemos utilizar en la cuenca, sin embargo necesitamos convenio con autoridades locales, con interesados, con la universidad en sí, para trabajar con tesistas, capacitarlos, desarrollar habilidades con ellos, de tal manera que de aquí a 3-4 años podamos mejorar el impacto en cuanto a la conservación, al monitoreo de nuestros recursos hídricos y suelo también. Bueno, gracias por las preguntas. ¿Hay más preguntas? Ya. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Morera. Por favor, un aplauso para el señor alcalde. Muchas gracias. Antes de dar de repente unas palabras con respecto a lo que hoy día se ha tratado, la población de Huaraz ha habido de captar conocimientos, ha habido de preocuparse por qué es lo que está pasando con respecto a nuestros diferentes temas. Hemos tenido
actividades importantes en esta semana. Acabamos de clausurar con el INEGEI todo un fórum internacional muy interesante en la cual se ha habido el tema del ecosistema y del estudio de las montañas. El mismo día también se clausuraba un evento organizado por el Instituto de Montañas, en la cual se tocó mucho y algo que tiene que ver con lo que se ha expuesto hoy con respecto a los mofedales, al recurso hídrico y todo lo demás. Y yo felicito al Instituto Geofísico del Perú, que hoy día acá, en esta institución, la Cámara de Comercio, haya tenido a bien traer a científicos para que nos hablen y nos digan, si de repente no las soluciones todavía, porque ya lo han dicho, el conocimiento todavía está encaminado, está en estudios, todavía no tenemos resultados de esos estudios en definitiva y no podemos decir qué se puede hacer para evitar la corriente del Niño si viniera otra vez. Es cíclico, es lo que más o menos se ha entendido. ¿Qué podemos hacer con respecto a toda esa tecnología que con mucha anticipación se está estudiando acá en el Callejón de Huaylas y creo que es a nivel nacional? Yo sinceramente felicito a los organizadores de este y de todas las actividades que hemos tenido estas semanas a fin de despertar en nuestra universidad, en el pueblo peruano, en el pueblo huaracino, y en la comunidad científica que existe acá en nuestro Huaraz, de despertar técnicamente, porque se especula mucho y se dice mucho y hay veces no hay explicaciones técnicas y de repente nos mareamos en algunos comentarios que de repente no nacen de haber ejercido actividades técnicas como las que hoy sí lo han manifestado los científicos que han venido. A ellos el agradecimiento y pedirles que ya se empezó con un trabajo creo que bastante intenso y no nos dejen. Continuemos en esto porque hay mucho todavía que hacer. Hay que llegar a conclusiones que nos puedan dar posibilidades de solucionar problemas. Estamos encaminados, los felicito, a nombre de Huaraz les agradezco, pero esto no tiene que quedar acá. Esto tiene que continuar. He estado en la universidad hace poco, hemos firmado un convenio y creo que ustedes también lo pueden hacer. De tal manera de que el enlace técnico, el enlace científico con nuestra primera casa de estudios debe ser inmediato. Si no, vamos a seguir en redundar y decir esto está pasando por acá, esto está pasando por allá, pero no hay nada que nos permita englobar todos los esfuerzos que se están haciendo. Gracias mil a los que han expuesto el día de hoy a este foro o a este momento de capacitación, a los organizadores, mis felicitaciones. Un poquito que hemos ido ajustando los tiempos. Tengo otra actividad de la Plataforma de Defensa Civil en unos minutos, en las cuales también voy a hacer llegar el saludo de ustedes y todo lo que ustedes nos han manifestado el día de hoy. Muchas gracias y si me lo permitan, doy por clausurado este evento. Muchas gracias.